the ground before this fades away. I wanna... Hola a todos, mi nombre es Wilson David Quiso Paredes, estudiante de la carrera de Contabilidad de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, en la ciudad de Puno, en Perú. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante dentro de lo que es la gerencia financiera, es en cuanto al apalancamiento financiero. Cabe recalcar y mencionar que la siguiente exposición está basado en diferentes fuentes ya investigadas y escritas, por lo que mi labor es de informador de estas fuentes, así como se ve en la diapositiva. También debo decir que el apalancamiento financiero es un tema amplio, por lo que vamos a tratar de grandes rasgos, de forma simple y sencilla, su concepto y algunos ejemplos que nos ayudarán a entender al menos en qué consiste y cómo nos puede ayudar al momento de proyectarnos un negocio o inversión. Como una pequeña introducción tenemos que el apalancamiento financiero se utiliza en todas las empresas con la finalidad de facilitar el financiamiento de los activos reales o financieros. Es importante saber cómo se utiliza y cuáles son sus ventajas y desventajas. Es por ello que explicaremos de forma sencilla su aplicación. No es otra cosa más que decir que es pedir un préstamo bancario, por ejemplo. Como parte del tema también vamos a hablar a grandes rasgos otros conceptos y sus ejemplos, que son importantes para entender mejor lo que es apalancamiento financiero. Primero trataremos la diferencia de utilidad y rentabilidad. Luego definiremos lo que es la rentabilidad económica financiera, para finalmente entrar de lleno al tema en sí. Tema número 1. Diferencia de utilidad y rentabilidad. Primeramente, y para aclarar, es muy fácil confundir el concepto de rentabilidad con utilidad. Bueno, en mi país le decimos utilidad, en otros lugares pues le dicen beneficios, ¿sí? Aparentemente pueden parecer lo mismo, es por ello que vamos a compartir la diferencia de una forma sencilla. ¿Qué es utilidad o beneficio? La utilidad la calculamos restando a todos los ingresos los gastos incurridos en un espacio temporal. Tenemos un ejemplo. Si tenemos ingresos por $120,000 y gastos por $90,000, entonces nuestra utilidad será de $30,000. Ahora, ¿qué es rentabilidad? La rentabilidad es lo que rinde una inversión, o sea, es lo que ganas al hacer una inversión comparando la utilidad de la inversión. Por ejemplo, del caso anterior tenemos que los ingresos son de 120,000 y los gastos por 90,000. Entonces nuestra utilidad será de $30,000. Luego, para el cálculo de la rentabilidad, vamos a ver que vamos a suponer una inversión de $80,000 y una utilidad de $30,000 que ya hemos calculado hace un momento. A esto le calculamos una fórmula, por medio de una fórmula calculamos el cociente de la utilidad sobre la inversión y lo multiplicamos por 100, siendo esta la rentabilidad de la inversión. En este caso la rentabilidad, como decíamos, vale un 38%. Rentabilidad versus utilidad. La rentabilidad refleja cómo gestionaste tu inversión e indica si esta vale la pena. Ahora, tener mayor utilidad no significa que tu inversión sea más rentable. Y esto lo vamos a comprobar por medio de un ejemplo, ¿ya? Supongamos dos empresas, A y B. Ambas tienen una utilidad planeada de $12,000, ¿ya? Para la empresa A la obtuvo invirtiendo $20,000, mientras que B la obtuvo invirtiendo $30,000. De esta forma tenemos que la empresa A es más rentable porque con menos inversión obtuvo mayores beneficios. La empresa A obtuvo beneficio de rentabilidad de 60% y la empresa B en un 20%. Entonces, si la utilidad es alta y la rentabilidad es baja, es porque se está invirtiendo mucho y se necesita evaluar para poder generar lo mismo o menos para otra actividad. Tema número 2. Rentabilidad económica y financiera. La rentabilidad económica y financiera se calcula por medio de ratios. Ahora vamos a conceptualizar cada uno de ellos.
Primero hablemos de la rentabilidad económica, también llamado ROI, en inglés Return on Investment. La rentabilidad económica mide la capacidad que tienen los activos de una empresa para generar beneficios, sin tener en cuenta cómo han sido financiados. Los beneficios que se tienen en cuenta para conocer la rentabilidad económica de una empresa son antes de haber descontado los intereses e impuestos correspondientes que la empresa tiene que pagar, o más conocido como el EBIT, ¿no? Significa beneficios antes de intereses e impuestos. ¿Cómo se calcula la rentabilidad económica? La fórmula para calcular la rentabilidad económica es la siguiente. Rentabilidad económica o ROI es igual a los beneficios antes de intereses e impuestos sobre el activo total multiplicado por 100, ya que este es un resultado porcentual, ¿sí? Donde va ahí son los beneficios antes de intereses e impuestos, ¿ya? Este es el beneficio que se obtiene, ¿ya? Antes de descontar los gastos financieros, intereses e impuestos que tiene que pagar para desarrollar su actividad económica. Mientras que el activo total, que se refiere a todos los activos con los que cuenta la empresa, siempre y cuando sean capaces de generar una renta. Para entender esto mejor vamos a desarrollar un ejercicio, ¿sí? Una empresa presenta los siguientes datos sobre su situación correspondiente al último ejercicio económico, ¿sí? Datos del ejercicio: ingresos totales por $350,000, gastos totales por $170,000 y tiene un activo corriente de $200,000 y un activo no corriente por $450,000. Con estos datos ya podemos calcular la rentabilidad económica de esta empresa, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente: vamos a reemplazar los datos y para aplicarlos luego en la fórmula. Primeramente vamos a determinar los beneficios antes de intereses e impuestos. Esto es igual a los ingresos totales menos los gastos totales, que es igual a $350,000 menos $170,000, o sea, $180,000. Mientras que el activo total es igual al activo no corriente más el activo corriente, que es igual a $200,000 más $450,000, o sea, $650,000. Una vez calculado esto, lo reemplazamos en la fórmula de rentabilidad económica, que va a ser igual a 180,000 sobre 650,000 multiplicado por 100, siendo la rentabilidad económica del 27.69%. ¿Ya? Esta rentabilidad económica nos indica que por cada $100 invertidos, la empresa ha obtenido un beneficio antes de intereses e impuestos de $27.69. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de la rentabilidad financiera o ROE. Vamos a desglosar el término rentabilidad financiera. Por rentabilidad entendemos la capacidad de generar beneficios, utilidades, y financiera se refiere a las finanzas, término asociado con el dinero. Por tanto, la rentabilidad financiera son los beneficios obtenidos por invertir dinero en recursos financieros, es decir, el rendimiento que se obtiene a consecuencia de realizar inversiones. Ya, la rentabilidad financiera se conoce por las siglas ROE, por su expresión en inglés que significa Return on Equity. La fórmula para hallar la rentabilidad financiera es la siguiente. Rentabilidad financiera o ROE es igual a beneficios netos o utilidad neta sobre fondos propios multiplicado por 100. ¿Sí? Donde el beneficio neto o utilidad neta son los resultados obtenidos a lo largo de un ejercicio económico. El beneficio neto es lo que ha ganado los propietarios de la empresa una vez deducidos los intereses e impuestos correspondientes, mientras que los fondos propios se componen de capital y las reservas de la empresa, que se emplean para la obtención de beneficios. La rentabilidad financiera o ROE mide la capacidad que tiene una empresa a la hora de remunerar a sus propietarios o accionistas. Las empresas que asumen más riesgo suelen tener una rentabilidad financiera más elevada, que sirve para compensar el riesgo de inversión que asumen sus propietarios. Esto lo vamos a explicar por medio de un ejemplo. Supongamos que una empresa ha realizado una inversión por el valor de $5,000, con una rentabilidad del 12%.
La empresa ha financiado la operación con fondos propios por valor de $2.700 y el resto mediante un préstamo a un tipo de interés anual del 7%. La rentabilidad que la empresa obtiene por la inversión realizada será del 12%, ¿no? Multiplicado por 5.000 igual a $600. A esta rentabilidad obtenida por la empresa hay que descontarle el costo que supone la deuda adquirida con la entidad financiera que le ha otorgado el préstamo, ¿no? Vamos a decir que este interés es de $161. Por tanto, el beneficio neto que la empresa obtiene por la inversión que ha realizado será de $439. Terminado esto, ahora vamos a reemplazar los datos que tenemos en la siguiente resolución. Vamos a decir que el beneficio neto es igual a los beneficios menos los intereses por préstamo. O sea, 600 menos 161, que hemos visto que es igual a $439. Y los fondos propios, como veíamos, es igual a 2.700, ya que lo demás ha sido financiado por medio de un préstamo bancario. ¿Sí? Reemplazamos estos datos en la fórmula ya antes vista y vamos a ver que la rentabilidad financiera es igual a 439 sobre 2.700 multiplicado por 100, dándonos una rentabilidad del 12.26%. Ahora, explicado todo esto, vamos a hablar por fin lo que es un apalancamiento financiero. ¿Qué es un apalancamiento financiero? Dice, un apalancamiento financiero se refiere a usar endeudamiento para financiar una operación. Es decir, que no solo se realizará una operación con fondos propios, sino también con un crédito. Ventajas. La principal ventaja es que la rentabilidad se multiplica, ¿ya? El siguiente ejemplo es sencillo y nos muestra cómo es que la rentabilidad obtenida por una operación realizada con fondos propios es menor a la rentabilidad por una operación realizada con fondos propios y de terceros. O sea, un préstamo bancario, ¿no? Por ejemplo. Aquí está el ejemplo. Supongamos que se desea realizar una operación en bolsa y se invirtió un millón de soles en acciones. Y al final del año las acciones valen 1.5 millones, ¿ya? Y se venden. Entonces vemos que se ha obtenido una rentabilidad del 50%. Tal como muestra el cuadro, vemos que la rentabilidad que ha generado esta inversión es del 50%. ¿Sí? En este cuadro, como podemos ver, si se realiza una operación con apalancamiento financiero, entonces decidimos invertir, digamos, 200.000 soles en recursos propios y se recurrirá a un préstamo de algún banco de 800.000, ¿no? Que es la diferencia. Esto es necesario para poder invertir, ¿no? A un tipo de interés del 10% anual. ¿Ya? Al cabo de un año, como hemos visto antes, las acciones valen 1.5 millones y se decide venderlas. Después de dicha operación, después de venderlas, que nos han pagado, se debe pagar primero las obligaciones con terceros, en este caso con el banco, pagarle 80.000 soles de interés, al igual que los 800.000 soles que se pidió prestado. Bueno, esto al final de la inversión. Es decir, la ganancia es de 1.5 millones menos 880.000 soles, y también a esto hay que restarle los 200.000, que es pues el capital, los fondos propios, ¿no? Que hemos puesto nosotros. ¿Ya? Restado esto tenemos un total de ganancia neta de 420.000 soles. Esta es una ganancia menor a la obtenida si la inversión se hubiera hecho solo con recursos propios, ¿no? Pero ahora vamos a verlo. Esto estamos viéndolo desde el punto de vista de una inversión total, sin importar el préstamo bancario. Pero ahora vamos a verlo desde el punto de vista de una inversión inicial con fondos propios. Del primer caso, habíamos visto de que obteníamos 500.000 soles de ganancia neta por una inversión con fondos propios de 1 millón. Y esto equivalía a 50% de rentabilidad.
Pero vamos a ver en el segundo caso que con 200.000 soles de capital en fondos propios hemos obtenido una ganancia de $420.000 y esto nos ha dado una rentabilidad del 210%. ¿Sí? En este caso podemos ver de que por medio del apalancamiento financiero nos ha dado como resultado pues mayor rentabilidad, ¿no? Dado que el capital inicial era 200.000 soles, se ha ganado 420.000 soles, es decir, un 210% frente a un 50% de ganancias que se obtuvo con capital propio. Ahora vamos a ver las desventajas. La principal desventaja es el riesgo de insolvencia, el cual lo vamos a aplicar por medio de otro ejemplo, ¿no? Basado en el ejemplo anterior, supongamos que al cabo del año las acciones no valen 1.5 millones, sino que valen 900 soles. ¿Sí? En este caso, al no haber apalancamiento financiero, no hay porque son fondos propios, se ha perdido 100.000 soles, una rentabilidad del menos 10%, igual que en el caso anterior. Se venden las acciones y por medio, mientras que con apalancamiento financiero se ha perdido 100.000 soles y 8.000 soles de intereses, en total una pérdida de 180.000 soles. ¿Ya? En el primer caso se obtuvo una pérdida en la operación al invertir solo el capital propio, pues se invirtió 1.000.000 de soles y se perdió el 10%. En este segundo caso se invirtieron 200.000 soles con capital propio y 800.000 soles con el préstamo del banco, en total 1.000.000 de soles. Al banco se le tiene que devolver 800.000 soles, como vemos, más los 8.000 soles de los intereses, en total 880.000. De los 900.000 soles que se obtuvieron por la venta de las acciones, se debe devolver 880.000 soles, pues las obligaciones con terceros son los que se deben pagar primero. Al final, solo se logró recuperar 20.000 soles, es decir, las pérdidas son del 90%, y estas, al igual que las ganancias, también se multiplican. ¿Sí? Comparándolo con el otro caso, nos damos cuenta de que la pérdida con capital propio ha sido de 100.000 soles, mientras que con un apalancamiento ha sido de 180.000 soles. Todo esto debido a que no se ha tenido pues la ganancia que se espera, ¿no? Y esto hubiera sido, y lo peor, ¿no?, puede suceder si las acciones hubieran llegado a valer 800.000 soles, ¿no?, al final de la inversión. En este caso no solo se hubiera perdido todo, sino que no se podría cumplir con el pago de los intereses al banco, que es de 80.000 soles. Nos encontraríamos en una situación de insolvencia, ¿no? Pérdidas con respecto a la inversión inicial del caso anterior. Vemos que con capital propio hemos tenido una insolvencia del menos 10%, ¿no? Y en apalancamiento financiero hemos tenido una rentabilidad negativa de menos el 90%, ¿no? Entonces nos damos cuenta, ¿no?, de estos riesgos que pueden ocurrir en caso de que no se obtengan las ganancias que se espera, ¿no? Entonces, en conclusión, podemos decir lo siguiente. En estos casos de apalancamiento financiero no solo se dan en operaciones bursátiles, sino también al crear una empresa o realizar una expansión de la misma. Por lo que en conclusión podemos decir que con el uso del apalancamiento financiero, mientras la inversión genere ingresos mayores a los intereses, no habría riesgo de impago. De lo contrario, nos encontraríamos en serios problemas, ya que la pérdida se multiplica, al igual que la rentabilidad. El apalancamiento es favorable, ya que promueve las inversiones. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que cuando los niveles de apalancamiento son más altos, los riesgos son también altos, como los ejemplos que hemos visto. Los riesgos varían de acuerdo al mercado en donde la inversión pueda llevarse a cabo, sea en el mercado bursátil, inmobiliario o en otros. Ya para por fin terminar, vamos a ver un último caso,
La empresa XYZ adquiere una máquina por un importe de 100.000 soles. Con ella es capaz de desarrollar un negocio que genera un beneficio de explotación anual de 6.000 soles. Se presentan tres formas de alternativas de financiamiento para la adquisición de una máquina. Alternativa A. Se financia la totalidad con una ampliación de capital de 100.000 soles o con capital propio al 100%. Alternativa B. Se financia con un préstamo de 50.000 soles a devolver dentro de 5 años, que devenga un tipo de interés nominal anual del 4% y una ampliación de capital de 50 soles. Y C. Se financia con un préstamo de 90.000 soles a devolver dentro de 5 años, que devenga un tipo de interés nominal anual del 4% y una ampliación de capital de 100.000 soles. De 10.000 soles, perdón. ¿Ya? Ahora, ya conociendo lo anterior y las fórmulas ya expuestas antes, podemos resolver el siguiente caso. De la siguiente forma. Vemos que en las tres alternativas obtenemos un beneficio, ¿no?, antes de intereses e impuestos de 6.000 soles, ¿no?, a cada uno. En el caso de la alternativa A, el resultado antes de impuestos será de 6.000 soles, ya que no se ha incurrido en gastos financieros, ¿no? No hay intereses que pagar, todo el 100% del capital es propio, ¿no? Pagamos los impuestos y obtenemos un beneficio neto de 4.200 soles, ¿no? En este caso, los fondos propios que se ha invertido es de 100.000 soles. Entonces, la rentabilidad económica será del 6% de estos 100.000 soles, ¿no? Mientras que la rentabilidad financiera se calcula, como habíamos visto antes, los beneficios netos sobre el capital, sobre los fondos propios. En este caso tenemos que la rentabilidad financiera en la primera alternativa es del 4.2%. El EBIT es el mismo en los tres alternativas, ¿no? Eso no va a cambiar. Por lo tanto, la rentabilidad, ¿por qué? La rentabilidad es del 6%. ¿Esto por qué? Porque lo vamos a calcular sobre el activo total o la inversión total, ¿no? Que sabemos que es 100.000 soles, ¿no? Sin importar si ha habido un préstamo bancario o no de por medio. Mientras que lo que sí varía es la rentabilidad financiera. En el caso de la alternativa B, vemos que el EBIT, ¿no?, como he visto antes, es de 6.000 soles, ¿no? Pero incurrimos en gastos financieros de 2.000 soles. Entonces nuestro resultado antes de impuestos es de 4.000. Que deducido los impuestos nos da un beneficio neto de 2.800 soles, ¿no? La rentabilidad económica no varía del 6%, pero la rentabilidad financiera sí varía. ¿Por qué? Porque nuestros fondos propios han sido del 50%, ¿no?, de 50.000 soles, ¿no?, que corresponde a la empresa. Dividimos el resultado o beneficio neto sobre los fondos propios y obtenemos un 5.6% de rentabilidad financiera. En la alternativa C, esto es aún mucho más, debido a que, si bien los datos financieros son de 3.600 y bueno, el resultado antes de impuestos son 1.400, menos los impuestos tenemos una rentabilidad, un beneficio neto de 1.680. Aquí había una situación de que nuestra inversión ha sido de 10.000 soles con capital propio y todo lo demás con apalancamiento financiero. Esto obviamente calculamos en la rentabilidad financiera, calculando lo que es el beneficio neto sobre los fondos propios, dándonos un beneficio, una rentabilidad financiera del 16.8%, debido a que nuestro capital ha sido mucho menos que nuestro fondo propio, ha sido mucho menos que en los casos anteriores, ¿no? Pero vamos a ver un caso número 2. En el caso anterior veíamos de que se hacían los cálculos en base a una tasa de interés del 4% anual. Pero ¿qué pasaría si la tasa de interés sería del 7% anual? En ese caso, la alternativa en cuanto a la rentabilidad económica, pues no va a variar, siempre va a ser del 6%, ¿no? Porque como sabemos, eso se calcula no en base a fondos propios, sino en base a una inversión total. Lo que sí va a variar es la rentabilidad financiera,
En el primer caso no varía, ya que en la primera alternativa no varía en nada, ya que esto está 100% con fondos propios. Pero en la alternativa B ya empieza a variar debido a que al ver una mayor tasa de interés, que es del 7%, entonces los gastos financieros también son mayores. En este caso, los gastos financieros son por 3.500. Restándole esto, tenemos un resultado antes de impuestos de 2.500 y un beneficio neto después de impuestos de 1.750 soles. Dividimos esto sobre los fondos propios, que son 50.000, y nuestra rentabilidad financiera, el ROE, es del 3.5%. Y la alternativa C es aún mucho más. ¿Por qué? Porque los gastos por intereses van a ser de 6.300 soles, ¿no? Debido a la alta tasa de interés. Tenemos un resultado negativo antes de impuestos de 300 soles y aún más, ¿no? Una pérdida neta de 210 soles. Tenemos que calcular si calculamos la rentabilidad financiera, nos vamos a dar cuenta de que no somos rentables, ¿no? Tenemos un menos 2.1% en cuanto a esto. De esto concluimos una cosa: el endeudamiento puede ser una buena palanca para rentabilizar las inversiones financieras con altas proporciones de deuda, pero también puede ser letal en coyunturas de subida de tipos de interés y primas de riesgo. Es todo. Bueno, esto en cuanto a lo que puedo explicar de acuerdo a las referencias tomadas. Y mil disculpas si en el transcurso del video no incluyo otros conceptos o se puede haber agregado otras cosas, ¿no? Pero la verdad es que es un tema, como he dicho antes, que es bastante amplio y solamente lo hemos tratado a grandes rasgos. Además que por el tiempo nos vemos limitados. Es todo lo que puedo informar. Muchas gracias y hasta pronto.